Entonces este dice, mira, calcular el interés simple exacto de un préstamo de 10,000 quetzales a una tasa, vamos a poner, al 12% anual del 24 de febrero al 18 de julio del mismo año. Entonces, cuando nosotros hacemos la clasificación de estos intereses, ¿sí? Es porque nosotros estamos viendo, entonces, en este caso, el tiempo fraccionado, ¿verdad? El tiempo en días que hay entre dos fechas. Entonces, para calcular acá, primero nosotros tenemos que hacer el cálculo del tiempo. Entonces, vamos a decir cálculo de los días, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a partir? Primero debemos de recordar las características que tiene cada uno de los tipos de interés, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del interés simple exacto, se utilizan meses calendario para el cálculo de los días, ¿sí? Meses calendario, ¿qué quiere decir? De acuerdo a los días que tiene cada mes en el calendario. Así es como vamos a tomar. ¿En qué mes vamos a iniciar a contar los días? En el mes en que está iniciando el préstamo, ¿verdad? En febrero. Entonces, febrero. Asumiendo que es un año normal, entonces febrero tiene 28 días. El primer mes es al número de días que tiene el mes, le restamos la fecha en que inicia. Y aquí dice que es Menos los 24. Entonces, hacemos 28 menos 24. 4. 4. Ok, entonces de febrero tenemos 4 días. Y ahora vamos a ir de mes en mes hasta llegar a la fecha en que finaliza, ¿sí? Entonces, febrero, después sigue marzo, y marzo 31 días. tiene 31 días, correcto. Luego tenemos abril, que es de 30 días. Mayo, que es de 31 días. Si se dan cuenta, aquí ya no hacemos ninguna resta porque aquí de esto se toma la fecha exacta, ¿verdad? Los números de días exactos. Hacemos junio, que tiene 30 días. Y por último, el último mes, que aquí es julio, no vamos a venir y restar 31 menos 18, sino colocamos el número de días de acuerdo a donde termina, ¿verdad? Que es 18 días. Entonces, aquí sumamos esa cantidad para ver entonces cuántos días. 44. Bien, muchas gracias. Entonces tenemos 144 días. Una vez que entonces ya determinamos cuántos días tenemos, entonces lo que vamos a hacer a continuación es escribir los datos que nos está dando el problema. Entonces, dice, calcular el interés simple exacto de un préstamo de 10,000 quetzales. Es decir, el capital es 10,000. La tasa de interés acá nos está diciendo que es el 12% anual. Y recordemos que como lo debemos dividir entre 100, entonces aquí nos va a quedar 0.12. Bueno, y ahora el tiempo T, que es el tiempo en días, que es lo que nosotros calculamos, 144 días. Ahora, aquí pues debemos de saber nosotros qué fórmula vamos a utilizar. Entonces, la fórmula que se utiliza para el interés simple exacto es
colocar el interés es igual. Bien, capital por la tasa de interés por el tiempo en días dividido 365. Esa es la fórmula que vamos a utilizar acá. Entonces, cambiamos cada una de las letras por los valores asignados. Entonces, P, el capital es 10.000. 10.000. Entonces vamos a decir 10.000 Por el 0. por 0.12, muy bien. Por Por 144. 144 y colocamos ahí la línea Dividido en 365. 365. Entonces, esta operación la vamos a hacer toda de un solo, ¿sí? Todo. Da 473.42. Entonces, solamente ahí para confirmar y ver de que sí sea eso, ¿verdad? Entonces, la forma que vamos a hacer es de que escribimos, miren, yo lo voy a ir diciendo y ustedes lo van escribiendo. Escribimos 10.000 por 0.12. Por. Y cuando llegamos a esta fracción, vamos a abrir un paréntesis. Entonces, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir 144 dividido 365. Cerramos el paréntesis. Y entonces le damos igual. ¿Y cuánto le da? 0.40. Bueno. ¿Cuánto le da? 0.40 no. No. .42. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese es el interés, ¿verdad? En 144 días al 12% anual, esos 10.000 quetzales ganan de interés 473.42 quetzales. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir la fórmula que no lo entendí La bien? fórmula está ahí. Esa es la fórmula. O sea, lo que yo estoy agregando es de que cuando usted lo va a hacer en la calculadora, usted debe de colocar. Lo voy a escribir aquí. Por favor. Usted va a decir 10.000 por 0.12 por, luego coloca paréntesis 144 dividido 365. Mire, yo estoy colocando los dos puntos porque aquí no puedo colocar el símbolo de división, pero en la calculadora usted sí, ¿verdad? Cerramos paréntesis y presionamos igual. Y allí le tiene que dar esa cantidad. Ah, sí. Gracias, profe. Bien, entonces, vamos allí a continuar. Esto pues lo voy a copiar. Solamente necesito que me confirmen si ya copiaron para poder avanzar, por favor. Ya, profe. Uy, aquí se movió todo. Bueno, entonces, vean. Ahora vamos a calcular, voy a colocar ahí y después sigo cambiando esto. Vamos a calcular el interés simple ordinario. Entonces, en el interés simple ordinario, nosotros vamos a tener el tiempo de la misma manera. Esto es porque en el interés simple ordinario, los meses se calculan también como meses calendario. Y esas son las características a las que nosotros le debemos de prestar atención, ¿verdad?
cómo calcular cada una de esas fechas. Entonces aquí el tiempo no va a cambiar, porque como son meses calendarios, vamos a tener el mismo tiempo. Es decir, que en ese cálculo que habíamos hecho y nos va a quedar 144 días, ¿sí? Allí. Ok. Entonces, lo que cambia en el interés simple ordinario respecto al interés simple exacto es la fórmula que se utiliza. Porque en el interés simple ordinario, la fórmula nos dice que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo en días dividido 360. Ese 360 es lo que cambia, ¿sí? En el otro era dividido 365, ahora es 360. Entonces sustituimos ahí los datos. Entonces, y es igual. Capital, 10,000. Por tasa de interés 0.12. Lo estamos haciendo con el mismo problema porque así viene en la hoja de trabajo, ¿verdad? Con el mismo problema. Tiempo en días, 144 días. Y dividido, 360. Entonces aquí también vamos a hacer el mismo proceso en la calculadora, ¿verdad? Solo que ahora aquí en lugar de dividir 365 es 360. Y vamos a ver entonces cuánto obtenemos de interés simple. 480. Serían Gracias. 480, profe. Gracias. Entonces ahí vemos. Si se dan cuenta ahí, respecto a la cantidad anterior que tuvimos, en el interés simple ordinario se está obteniendo más interés, ¿verdad? En el otro fue 473, aquí son 480. Prácticamente son 7 quetzales más, ¿verdad? De interés. Bueno, me confirman, por favor, si ya lo copiaron o ya le tomaron captura y pasamos al otro. Por ahí vi un mensaje en el chat también que me decían acerca de la hoja de trabajo. Entonces, si necesitan la ayuda de la hoja de trabajo, entonces hay que terminar luego, ¿verdad? Prosiga, profe. Ya prosiga, profe. Entonces, para el siguiente, voy a copiar el problema. Y ahora vamos a calcular el interés simple mixto. El interés simple mixto. Entonces, aquí ya tenemos un cambio en el cálculo de días. Porque en el cálculo de días, en el interés simple mixto, nosotros utilizamos mes comercial. Y el mes comercial tiene 30 días, independientemente de qué mes sea. Entonces, comenzamos con febrero. Y entonces decimos que febrero, tenemos 30 menos 24. 24. Eso nos da 6. 6. Luego tenemos ahí marzo, abril, mayo, junio y julio. Todos estos meses, marzo, abril, mayo, junio, los vamos a colocar de 30, ¿sí? 2, porque es mes comercial. 30, mayo 30, junio 30 y julio sí va a ser 18 porque es la fecha en que está finalizando este préstamo. Entonces, ahora aquí sumamos 244. Y 44. Esto es una suerte. 144. Eso es una suerte. 144. Miren, no siempre coincide el número de días de mes comercial con mes calendario.
Hay veces que sí varía la cantidad de días, ¿verdad? Este es un caso excepcional. Uno, que les digo, entre 10 tal vez que vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí puede ser de que el número de días coincidan. A veces cambian por 2, 3 días la cantidad de días que se genera. Entonces, aquí, entonces vamos a tener los siguientes datos. Capital, 10,000. Tasa de interés, 12% anual, que es 0.12. Tiempo en días, 144 días. Y el interés simple mixto utiliza la misma fórmula que el interés simple exacto. La diferencia entre interés simple mixto y interés simple exacto es que se divide entre... No, la diferencia es la cantidad de días, ¿verdad?, que tiene el mes. P por tasa de interés por tiempo dividido 365. Entonces, I es igual 10,000 por 0.12 por 144 Dividido en 365. Muy bien. ¿Y aquí cuánto nos da? 473.42. Gracias. 473.40. Aquí pues, miren, normalmente coinciden en unidad, en valor, el interés simple exacto y el interés simple mixto. Suele suceder de que coinciden, ¿verdad? Y miren, ya se nos está acabando el tiempo, 2 minutos nos quedan. Entonces, así rapidito voy a pasar al otro. Que igual es ahora el interés simple el interés simple de las obligaciones. El interés simple de las obligaciones. En el interés simple de las obligaciones, el cálculo de los días también es en mes comercial. Entonces, al igual que en este problema anterior, vamos a tener los mismos datos. Vamos a tener 144 días, ya vimos ahí que nos quedó 140. Y de las obligaciones, a diferencia del anterior, que también era del mes comercial, la fórmula es capital por tasa de interés por tiempo en días dividido 360. Y es igual al capital, que es 10,000 ya no me salen los números, pues, por 0.12 por el tiempo, que es 144 Dividido en 360. y 360. Y eso nos da 480. 480. Muchas gracias. Pues ahí estamos. Esos son los diferentes tipos de interés. Ya al momento de que se solicita un préstamo o se va a hacer un ahorro, que también es una inversión en donde se da el interés, lo más posible es que en los bancos utilicen el interés simple ordinario. Muchas veces el interés simple ordinario es el que genera más interés, ¿verdad? Por calcularse en días exactos y basado en año comercial. Entonces, es el que
origina más interés, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda en cuanto a lo que pudimos trabajar. No, profe. Por ahora no, por el momento. No surge ninguna duda. Bueno, eso espero. Ok. Entonces, ahí me decían de la hoja de trabajo. Bueno, ya casi llegamos a tiempo de finalizar. Solamente vamos a darle al menos una lectura y explicar las posibles dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Para darles una orientación. Más no me da tiempo de... Profe, y cuando el interés es decimal, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Cuando la tasa de interés está por decimal, así como la 4. Es que es lo mismo. O sea, usted la tasa de interés siempre la va a dividir entre sí. Ah, Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice, a veces lo que da conflicto es que cambian las unidades, ¿verdad? Entonces, hallar el interés simple de 8,000 quetzales, ese es el capital. Al 1% mensual, esa es la tasa de interés en un año. Ahora, como aquí hay meses y aquí hay años, entonces, de preferencia, nosotros vamos a trabajar el tiempo al... Entonces, un año, ¿cuántos meses tiene? 12 meses. Bien, entonces colocamos acá que no vamos a utilizar el tiempo un año, sino vamos a utilizar el tiempo 12 meses. Y eso va a ser N. El siguiente dice hallar el interés simple de 4,000 quetzales al 15% anual en un bimestre. Entonces, aquí, miren, un bimestre. Aquí hay dos opciones, porque el bimestre es menor al porcentaje anual. O sea, o convierten ustedes lo anual a bimestral, que sería dividir entre 6, porque en un año hay 6 bimestres, o sería de convertir el bimestre a año. De igual manera, en los dos nos va a dar decimal, pero para cambiar un poco, entonces la división de 15 dividido 6. Y eso va a dar 2.5%. Y entonces ya va a ser bimestral. Entonces ya bimestral y bimestre ya se puede resolver. El siguiente dice hallar el interés de 5,000 quetzales al 6% semestral en un año. Entonces aquí es conveniente convertir el año a semestre. ¿Cuántos semestres tiene un año? 2, ¿verdad? 2 semestres. Y entonces ahí ya tenemos la misma unidad. En el siguiente dice 7.5% mensual en un trimestre. Lo mismo. Mejor convertimos el trimestre a mensual. Entonces, un trimestre tiene 3 meses. 3 meses. Entonces, ahí están las orientaciones. Y ahora acá, lo que sí es importante, y tal vez se me olvidó mencionar, es que en este caso, miren, las tasas de interés tienen que ser anuales. Cuando nosotros calculamos el interés simple exacto, ordinario y mixto, que es lo que te está pidiendo acá, si dan cuenta, no está pidiendo de las obligaciones, solo hasta el mixto, la tasa de interés debe de ser anual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5% de interés semestral. ¿Cómo hacemos para convertirlo en anual? Entonces digo, bueno, semestre dice, ¿cuántos semestres hay en un año? 2. Entonces multiplicamos el 5 por 2, porque quiere decir de que ese 5% se va a cobrar 2 veces en el año. Entonces, al año va a ser
10% anual y esta es la tasa de interés que vamos a utilizar. El siguiente está anual, ahí no hay problema. El siguiente dice trimestral, ¿sí? Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. 4. Entonces, multiplicamos 9.5 por 4. 38. 38%. 38%. Y ya ese ya es 38% anual y ya con eso ya trabajan. ¿Sí? Y ya de ahí pues ustedes tienen que calcular los días, ya sea en base a mes calendario o mes comercial, de acuerdo a las características que ya vimos, ¿verdad? Cabe aclarar que para cada uno de estos problemas de esta segunda parte tienen que calcular los 3 tipos de interés: exacto, ordinario y mixto. Y es necesario que ustedes lo rotulen, ¿verdad? Ustedes si van a calcular interés exacto, entonces colocan interés simple exacto, hacen el proceso, luego interés simple ordinario, hacen el proceso, interés simple mixto y hacen el proceso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, bro, por el momento. Profe, el día de mañana, si vamos a traer nuestras notas, pero no en el horario que usted dio para las preguntas, usted nos explicaría. Si no estoy muy ocupado, claro que sí. Está bien, gracias. Ujú.